Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de física. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo el principio de Arquímedes, también conocida como ley del empuje hidrostático. El principio de Arquímedes es una ley física que establece que cuando un objeto se sumerge total o parcialmente en un líquido, este experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. La mayoría de las veces se aplica al comportamiento de los objetos en agua y explica por qué los objetos flotan y se hunden y por qué parecen ser más ligeros por este medio. El concepto clave de este principio es el empuje, que es la fuerza que actúa hacia arriba, reduciendo el peso aparente del objeto cuando éste se encuentra en el agua. Por ejemplo, si un bloque metálico que posee un volumen de 100 centímetros cúbicos se hunde en agua, desplazará un volumen similar de agua cuyo peso aproximado es de 1 newton. Por tanto, el bloque parecerá que pesa 1 newton menos. Bueno, jóvenes, un objeto flota si su densidad media es menor que la densidad del agua. Si este se sumerge por completo, el peso del agua que desplaza, y por tanto el empuje, es mayor que su propio peso, y el objeto es impulsado hacia arriba y hacia afuera del agua hasta que el peso del agua desplazado por la parte sumergida sea exactamente igual al peso del objeto flotante. Así, un bloque de madera cuya densidad sea 1/6 menos la del agua, flota con 1/6 de su volumen sumergido dentro del agua, ya que en este punto el peso del fluido desplazado es igual al peso del bloque. Por el principio de Arquímedes, los barcos flotan más bajos en el agua cuando están muy cargados, ya que se necesita desplazar mayor cantidad de agua para generar el empuje necesario. Además, si van a navegar en agua dulce, no se puede cargar tanto como si van a navegar en agua salada, ya que el agua dulce es menos densa que el agua de mar, y por lo tanto se necesita desplazar un volumen de agua mayor para obtener el empuje necesario. Esto implica que el barco se hunde más. Acá tenemos el principio de Arquímedes totalmente resumido. Nos dice que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, experimenta una fuerza vertical de abajo hacia arriba, llamado empuje. Y este empuje es igual al peso del líquido sumergido desalojado por el cuerpo. Entonces, jóvenes, Arquímedes logró demostrar que este empuje se puede expresar matemáticamente, el cual vamos a ver que el empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido por la aceleración gravitatoria y por el volumen sumergido, en este caso del cuerpo. Entonces vamos a poner todo eso, ¿ya? Entonces ponemos acá, donde EH viene a ser el empuje hidrostático. Listo. Ahora, jóvenes, si nosotros vemos el concepto, dice que el cuerpo experimenta una fuerza vertical. Y si es que el empuje es una fuerza, entonces se tiene que expresar en newtons, porque la unidad de la fuerza es el newton, donde dL viene a ser la densidad del líquido. Y la densidad del líquido tiene que estar expresado en kilogramos por metro cúbico. Listo. Y donde G viene a ser la aceleración gravitatoria. Y nosotros sabemos que el valor de esa aceleración gravitatoria es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, y por último, Vs viene a ser el volumen sumergido en el fluido. Y al tratarse de un volumen, este tiene que estar expresado en metros cúbicos. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a resolver ejercicios del principio de Arquímedes o ley del empuje hidrostático. Muy bien, jóvenes alumnos, pasemos ahora a la resolución de los ejercicios. A ver, en la pregunta número 1 dice, un cilindro flota en el agua como se observa en la figura. Si su volumen es de 5 metros cúbicos, ¿cuál es el valor del empuje hidrostático? Muy bien, jóvenes, nos dice que este cilindro está flotando en el agua, correcto, y que el volumen total es de 5 metros cúbicos. Estamos observando que 2 metros cúbicos está fuera del agua. Por lo tanto, el volumen sumergido viene a ser la diferencia. Era 5 menos 2, correcto. Aquí dentro del agua está sumergido
3 metros cúbicos. Ahora, jóvenes, sobre este cuerpo actúan dos fuerzas que lo mantienen en equilibrio. La primera fuerza es de arriba hacia abajo. La primera fuerza viene a ser la fuerza de gravedad. Y la segunda fuerza, la que estamos estudiando el día de hoy, es justamente el empuje hidrostático. Muy bien, nos están pidiendo el empuje hidrostático. Entonces, el empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido por la aceleración gravitatoria y por el volumen sumergido. Listo, esto ya lo demostró Arquímedes. Vayamos a reemplazar estos valores. Entonces, la densidad del líquido, al tratarse de agua, entonces su densidad es igual a 1000. Luego, la aceleración gravitatoria ya lo conocemos, es igual a 10 y el volumen sumergido es igual a 3. Entonces decimos el empuje hidrostático va a ser igual a 3 por 10 es 30. Por 1000, 30.000 A. Al tratarse de una fuerza, la unidad es Newton. Por lo tanto, la respuesta es 30.000 Newton. Si observamos las claves, estas están en kilonewton. Por lo tanto, el empuje hidrostático expresado en kilonewton va a ser igual a 30 kilonewtons. Buscamos la clave. Correcto, clave la letra C. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a la pregunta número 2. Dice, una caja metálica tiene un volumen de 8 metros cúbicos y está flotando en el agua como se observa en la figura. Hallar el empuje hidrostático. Entonces, si está fuera del agua 2 metros cúbicos, quiere decir que dentro del agua tiene que estar la diferencia. El volumen total es 8 metros cúbicos menos 2 metros cúbicos. Correcto. Dentro del agua está sumergido 6 metros cúbicos. Listo. Ahora vayamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Nosotros sabemos que sobre todo cuerpo va a actuar una fuerza perpendicular de arriba para abajo, denominado la fuerza de gravedad. Y en el agua existe otra fuerza, denominado el empuje hidrostático. Listo. Como esta caja metálica está en equilibrio, entonces no hay problema. Pero a nosotros nos piden el empuje hidrostático. Decimos así, el empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido por la aceleración gravitatoria por el volumen sumergido. Listo, esto sería la formulita. Entonces ponemos acá, el empuje hidrostático va a ser igual. A ver, densidad del agua es igual a 1000. La aceleración gravitatoria es igual a 10. Y el volumen sumergido es igual a 6. Entonces, el empuje hidrostático va a ser igual, 6 por 10 es 60 y por 1000, 60.000. ¿60.000 qué? Newtons. Pero las claves están en kilonewton. No hay problema, sería 60 kilonewtons. Entonces, el empuje hidrostático es igual a 60 kilonewtons. Buscamos la clave. Correcto, clave la letra E. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a la pregunta número 3. Dice, calcular el peso de un cilindro que flota en un lago cuya densidad es igual a 1400 kilogramos por metro cúbico. Si está sumergido, 3 metros cúbicos. Jóvenes, en la pregunta 3 nos están pidiendo el peso, no la masa, sino el peso. Entonces, para eso, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Paso número 1. Graficamos la fuerza de gravedad y es justamente esto lo que nos están pidiendo, la fuerza de gravedad. Hay que recordar que la fuerza de gravedad es lo mismo que el peso del cuerpo. Y jóvenes, muy bien, y hay que recordar también que el agua también aplica una fuerza a todo cuerpo empujándolo hacia arriba, denominado el empuje hidrostático. Muy bien, jóvenes, como este cilindro está en equilibrio, entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Quiere decir que las fuerzas que van para abajo tiene que ser igual a las fuerzas que van para arriba. Entonces con esto concluimos en el equilibrio. La fuerza de gravedad tiene que ser igual al empuje hidrostático. Listo, esto es lo que estamos concluyendo. Pero nosotros sabemos la fórmula del empuje hidrostático. El empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido por la aceleración gravitatoria y por el volumen sumergido. Listo.
empuje hidrostático. Densidad de líquido nos dicen que es de 1400. 1400 debe ser bastante salado. Multiplicado por la aceleración gravitatoria, que es 10, y multiplicado por el volumen sumergido, que nos dan por dato que es de 3 metros cúbicos. Listo. Operando esto, empuje hidrostático va a ser igual a ver, 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3, 42. Sería 42.000 newtons, pero las claves están en kilonewton. Entonces, el empuje hidrostático es igual a 42 kilonewtons. Pero a nosotros nos piden ¿qué cosa? El peso. Pero nosotros hemos demostrado de que la fuerza de gravedad tiene la misma magnitud que el empuje hidrostático. Entonces decimos que la fuerza de gravedad es igual a 42 kilonewtons. Ahora sí, buscamos la clave. Clave, la letra D. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a la pregunta número 4. Dice, una caja de 6 metros cúbicos. Esta cajita es de 6 metros cúbicos. Listo. Está reposando en el fondo de una laguna. Si la densidad del agua es de 800 kilogramos por metro cúbico, calcular el empuje hidrostático. Bueno, lo más probable es que esta laguna esté recontra contaminada porque la densidad es de 800 kilogramos por metro cúbico. Prácticamente es aceite, ¿ya? Pero vale. Vamos a ver qué sucede. Entonces, nos piden el empuje. El empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido por aceleración gravitatoria por el volumen sumergido. Entonces, vayamos a reemplazar todos estos valores. El empuje hidrostático va a ser igual. Densidad del líquido, hay que respetar este valor, 800. Aceleración gravitatoria, 10. Volumen sumergido, 6, nos dicen por dato. Listo, entonces el empuje hidrostático, 6 por 8, 48. Sería 48.000 newtons. Pero las claves están en kilonewton. Entonces el empuje hidrostático va a ser igual a 48 kilonewton. Buscamos la clave. Correcto. Clave la letra C. Muy jóvenes, pasemos ahora a la pregunta número 5. Dice, un bloque de hielo flota como se observa en la figura. Si su volumen total es de 5 metros cúbicos y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, calcular el empuje. Nos dicen que el volumen total es de 5 metros cúbicos, pero observamos que está a flote 2 metros cúbicos. Eso quiere decir que está sumergido 3 metros cúbicos. Listo. Sobre este bloque de hielo actúan dos fuerzas. La primera es la fuerza de gravedad y la segunda es el empuje hidrostático. Y esto es lo que nos están pidiendo. Entonces decimos, el empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido por la aceleración gravitatoria y por el volumen sumergido. ¡Listo! Entonces el empuje hidrostático va a ser igual. Densidad del líquido, en este caso nos dicen que es 1000, es del agua. 1, 2, 3, multiplicado por la aceleración gravitatoria, que es 10, multiplicado por el volumen, que es 3. Listo, ya nos salió. El empuje hidrostático será igual, 3 por 10 es 30. 30 por 1000 es 30.000 newtons. Por lo tanto, el empuje hidrostático va a ser igual a 30 kilonewtons. Listo, buscamos la clave. Clave la letra B. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos resuelto ejercicios de principio de Arquímedes y también hemos visto las propiedades del principio de Arquímedes. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta otra oportunidad.